hermanos a Shalom Production y le deseamos que se encuentren bien, gozando de buena salud y que todos, ¿verdad?, en general estemos bien. Gracias al Padre por esta oportunidad que me está dando una vez más de compartir un poco de su palabra y también estar orando por el pueblo de Israel y haciendo oraciones generales por todos nuestros hermanos de diferentes países y por todos los países, ¿verdad?, que sabemos hoy en día cómo se encuentra todo el mundo. Ya no nada más Israel con las guerras entre sus enemigos que están al lado de él, sino todos los países están sufriendo diferentes cosas, pero sabemos que es la palabra de Dios la que se está cumpliendo. Y es por eso, ¿verdad?, que debemos de estar orando por el pueblo de Israel y orando por cada uno de nuestros semejantes, aunque no los conozcamos, ¿verdad? Quizás orar por el enfermo, el necesitado, por todos, ¿verdad? Por todo el mundo. Debemos de estar intercediendo cada vez que nosotros oremos en nuestro hogar, nuestra oración diaria. Debemos de estar orando por todos nuestros hermanos en todo el mundo y principalmente en Israel. ¿Por qué principalmente? Porque sabemos que de Israel viene la salvación, de Israel viene la palabra. En esta hora yo les voy a compartir un tema, el cual se llama, el poder de la palabra. Ese es el tema. Gracias al Padre, ¿verdad?, Discúlpeme, hermano, ando un poco mal de la garganta. El tema es el poder de la palabra. Y vamos a leer la palabra ahí en Lucas 7, del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que estés bajo mi techo. Al oír esto, Yeshua se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya. Pues vemos, ¿verdad? Vemos la palabra, el poder de la palabra primeramente, como nos dice el tema, de que el Señor nada más envió la palabra y aquel siervo sanó. Lo vemos en los siguientes versículos. Pero también lo importante aquí de esto es hablar de Jesús, hablar de Jesús, hablar de sus maravillas, hablar de sus proezas, hablar de sus sanidades, que hablemos nosotros, porque el centurión se dio cuenta de que Jesús sanaba. ¿Por qué? Porque oyó, nos dice ahí en el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos
de los judíos. Y vemos que le envió los ancianos, no fue él, porque más adelante nos dice que él pues se sentía como indigno de que Yeshua, que un santo, ¿verdad?, estuviera, que él estuviera delante de él. Aún cuando iba llegando Yeshua a la casa, nos dice la palabra que él mandó unos ancianos, no fue, sino también mandó unos ancianos, ¿verdad? Y les dijo, díganle que nada más dé la palabra, porque él sabía que él también era hombre, ¿verdad?, que tenía jerarquía, nos dice la palabra, que le decía a sus soldados, haz esto, y lo hacían, haz aquello, y lo hacían, o a sus siervos, porque era un centurión, era un hombre que tenía a cargo, ¿verdad?, como la palabra dice centurión, 100 hombres a su cargo, ¿verdad? Y él nada más decía, le mandaba decir a Yeshua que dijera la palabra, y sabía que se iba a hacer aquel milagro. ¿Y cuál es la manera más eficaz de hablar acerca de Yeshua? Generalmente pensamos que es nuestro testimonio, sí, ¿verdad?, es nuestro testimonio, decir cómo nos alcanzó el Señor. Es algo que presentamos con nuestras palabras y también con nuestras acciones, el testimonio, dar las acciones de lo que somos cuando hemos conocido del Señor. Sin embargo, a veces los creyentes proclamamos el Evangelio por medio de evidencias, como les decía, de hablar, evidencias sobrenaturales del poder de Yeshua. Por tanto, es de sabios orar que el Padre nos use en todas las oportunidades que tengamos. Muchas veces vamos a mí me ha tocado, voy al doctor, al médico, al ISSSTE, ¿verdad? Y ahí comparto la palabra, empezamos a platicar, personas, ay, ¿qué tiene? ¿Y usted qué tiene? Y empezamos a compartir la palabra y decir, ¿verdad?, aunque estemos ahí en el doctor, pero decir las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros antes, los milagros que ha hecho antes, compartirlos con nuestras palabras y acciones. Y también, ¿verdad?, esos milagros que Él ha hecho en nosotros, compartírselo a la gente para que la gente crea. Aquel centurión escuchó, ¿verdad?, escuchó que el Señor había sanado, había andado, ¿verdad?, ahí cerca y había sanado gente y escuchó, ¿verdad?, de Él, y entonces mandó a aquellos hombres, ¿verdad?, para que le fueran a hablar, para que sanara a su siervo, pues su siervo estaba muy enfermo de muerte. En Lucas 7, tanto los seguidores de Yeshua como los que habían creído experimentaron evidencias sobrenaturales que les confirmaban que Él es ciertamente el Mesías, el Salvador del mundo. Ahí les compartía que Yeshua andaba predicando, andaba sanando enfermos, andaba hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Y ahí la gente sanaba y el centurión aquel escuchó, por eso mandó hablarle para que sanara a su siervo, ¿verdad? Ahí se confirmaba que Él es ciertamente el Mesías en todo lo que andaba Él haciendo, el Salvador del mundo. Cuando analizamos lo que nos dicen las Escrituras en cuanto a quién es Él, podemos superar expectativas defectuosas para proclamar el verdadero Mesías resucitado con nuestras palabras, nuestras obras y acciones. Si nos ponemos a recordar cuántas veces se nos ha presentado la oportunidad de hablar de Yeshua, que nos ha sanado, que nos ha provisto, que nos ha librado, yo creo que son demasiadas. Y por medio de esa palabra hemos visto personas creer al Señor.
que es un Dios de milagros, como creyó aquel centurión. Compartimos todos nuestros testimonios, lo que nos haya pasado, y la gente cree y ahí es donde empieza la fe. Y vemos que mucha gente, por medio de nuestro testimonio, lo que el Señor ha hecho, los prodigios, ¿verdad?, que el Señor ha hecho, vemos mucha gente que se salva. Yo lo he comprobado. Hemos visto gente que con lo que a veces nos ha pasado a nosotros, enfermedades que pues son muy duras, pero pasando esa prueba, pasando esa enfermedad, vemos que por medio de nuestro testimonio, de lo que nos pasó, podemos hablarle a la gente y la gente es sanada, la gente cree, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nos dice su palabra. La palabra nos dice que una vez concluidas todas sus palabras de Yeshua, ¿verdad?, al pueblo que le estaba escuchando, Yeshua entró en Capernaum, nos dice. En esta porción vemos que hay un enfermo, el siervo del centurión, el cual es importante sanar, pero también vemos un hombre importante de mucha jerarquía, el centurión, ¿verdad? En esa sociedad que tenía dos características muy inusuales. En primer lugar, ha desarrollado una amistad y relación con su siervo, aquel hombre, ¿verdad? A pesar de ser un centurión y de tener a su cargo 100 soldados, él tenía sus siervos y había un afecto especial por aquel siervo suyo que estaba en casa, que le servía. Tenía una amistad, una relación con su siervo, de tal manera que cuando éste se enfermó gravemente, el centurión se preocupó y trató de hacer todo lo que está a su alcance para ayudarlo. Suponemos que esta relación ha sido el fruto de largos años de trabajo que aquel siervo tenía, ¿verdad? Y siempre cumpliendo sus funciones. El centurión estima mucho a este hombre y la estima es muy inusual en una sociedad donde el sirviente, al caer enfermo, podía ser desechado o reemplazado, ¿verdad? Pero vemos la caridad, ¿verdad?, la amistad, la lealtad, ¿verdad?, de que aquel centurión, a pesar de que era su siervo, él quería que fuese sano para que siguiera sirviéndole. Y vemos que le habló al maestro, le mandó a hablar a Yeshua, ¿verdad? El versículo 2 nos dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. No se necesitaba ser médico para darse cuenta de que el caso era desesperadamente y estaba a punto de morir aquel hombre, ¿verdad? El siervo estaba postrado, aquel que antes trabajaba, ahora tenía horribles dolores. Estaba tendido en cama, estaba sufriendo, estaba atormentando en un grito de dolor, quizá ya no podía respirar bien. Y aquel centurión, ¿verdad?, pues se compadeció de su siervo. Yo creo que le amaba, ¿verdad?, de tantos años de haberle servido, le amaba, ¿verdad?, amaba el centurión a su siervo y por eso le llamó a Yeshua que fuera a su casa. Lucas también afirma que este centurión había mostrado una preocupación sincera por la gente sobre la cual tenía autoridad civil, o sea, se estaba preocupando por la gente por la cual él tenía autoridad. Esto no era común, puesto que los gobernantes romanos de los judíos se comportaban de una manera brutal. Lo podemos ver cuando crucificaron a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, que cómo fueron brutales con él, porque eran hombres que pues no respetaban a nadie, eran hombres soldados, eran hombres
sádicos, ¿verdad? La palabra nos dice que cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. O sea, él mandó a ancianos de los judíos, ¿verdad? Para rogarle a que Yeshua fuera a su casa para que sanara a su siervo. Ellos fueron, ¿verdad? Aquellos ancianos fueron a Yeshua y le rogaban con insistencia diciéndole, Él es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Era lo que le preocupaba, ¿verdad? A aquellos ancianos. Decía, tienes que ir, le decían al Señor, tienes que ir a sanar, ¿verdad? Aquel siervo del centurión, porque él es un hombre, ¿verdad? Que es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación, nos ha edificado una sinagoga. Este centurión era bondadoso y respetaba la religión hebrea, lo podemos ver aquí, pues le construyó una sinagoga. Cuando vemos que Yeshua siguió a los ancianos, cuando vemos que aquellos ancianos le dijeron y Yeshua le siguió, ¿verdad? Porque oyó aquellas palabras que los ancianos habían dicho, pues siguió a los ancianos hacia donde estaba el centurión. Recordemos que Yeshua, él vino para traer salvación tanto a judíos como a gentiles. Entonces, él iba a sanar a un siervo. Quizá el siervo era un siervo judío o un siervo gentil, no sabemos, pero él ha venido a sanarnos tanto a gentiles como a judíos, nos dice la palabra. Este hombre era absolutamente extraño. Los centuriones romanos normalmente no amaban al país que ellos conquistaban. Ellos ejercían su autoridad, pero este hombre, este centurión, de alguna manera tuvo un conocimiento de la fe de los hijos de Abraham. Tal vez había leído o escuchado hablar de Yahweh, de los ejércitos. Pensamos que de alguna manera había escuchado de la fe de los israelitas. Seguramente había escuchado que el Dios, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, era un Dios viviente, ¿verdad? Que podía hacer milagros, un Dios milagroso, como hasta ahora lo vemos y leemos esa misma porción, ¿verdad? Que como lo leíamos, que dice que el centurión escuchó hablar de Yeshua y ahora también pasa lo mismo. Gente que no conoce del Señor y le decimos todo lo que el Señor ha hecho, los milagros, los prodigios, lo que dice la palabra, y ellos creen. Entonces aquel hombre creyó en el Dios, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era un Dios viviente, ¿verdad? No un Dios muerto, no un ídolo, ¿verdad? Sino era un Dios viviente, un Dios misericordioso con su pueblo. Observamos que los ancianos le dicen a Yeshua que el centurión ama nuestra nación. Este centurión amaba a la nación de Israel y sabemos que Israel es el pueblo elegido de Yahweh y Yahweh bendice al que bendice a Israel. El centurión había mandado hacer una sinagoga donde se estudia la palabra, donde se estudiaba, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, ahorita también hay sinagogas y se estudia la palabra de Dios ahí. Vemos que Yeshua fue con ellos, pero cuando nos dice la palabra que cuando ya no estaban tan lejos de la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos, ¿verdad? Diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Pero por eso no me tuve por digno de ir a ti. Y ahí le estaba confesando el centurión, no fui a ti, ¿verdad?, sino mandé a los ancianos y ahora estoy mandando a mis amigos a decirte que no soy digno de que entres en mi casa. Más bien, di la palabra, solamente dice, di la palabra y mi criado será sanado.
porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va. Digo al otro, ven, y él viene. Y digo a mi siervo, haz esto, y él lo hace. ¿Qué fe tan grande, ¿verdad? Nos muestra aquel centurión, ¿verdad? Qué fe tan grande de que dice, yo le digo a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Así él estaba creyendo que si Yahshua mandaba la palabra, el siervo iba a sanar. Vemos que el centurión comenzó enviando amigos en vez de ir él, porque él no se consideraba digno ni siquiera de ir delante de Yahshua. Y agrega él ahí, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y en efecto, él no era digno de ir delante del Santo de Israel, y tampoco era digno de que Yahshua entrara bajo su techo. El centurión demostraba humildad, pero reconocía la grandeza de Yahshua. El centurión había escuchado decir del Mesías que sanaba, por eso él estaba convencido de que realmente era el enviado de Dios, dado que las señales y los milagros que él hacía solo los podía hacer uno enviado de Dios, de Elohim. El centurión le dice a Yahshua en Lucas 7:8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y él lo hace. Vemos que el centurión era un hombre de autoridad, pero nuestro Mesías tiene legiones de ángeles. Al centurión sus soldados y siervos le obedecían porque era superior en el puesto que estaba, pero nuestro Yahshua tiene siervos que le obedecen por amor. Juan 14:23 nos dice, respondió Yahshua y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, nos tiene a cada uno de nosotros también para predicar, para dar su palabra, para dar el testimonio, para decir lo que Él ha hecho con nosotros. Dice, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Si le amamos, guardaremos su palabra. ¿Y qué es guardar su palabra? Pues atesorarla en el corazón y decirla con la boca, ¿verdad? Todo lo que, demostrar todo lo que el Señor, ¿verdad?, milagros que ha hecho en cada uno de nosotros. Esa es la palabra del Señor que nosotros debemos testificar, ¿verdad? Debemos de decir, principalmente primero debemos de creer como aquel centurión, ¿verdad?, que él no le conocía al Señor, solamente había oído hablar de su palabra. Así nosotros oímos hablar de su palabra y le conocimos, y ahora tenemos las dos cosas, su palabra y también le conocemos. Así es que cada uno de nosotros debemos de testificar, de hablar a la persona cuando tenemos una persona al lado de nosotros, en cualquier parte donde estemos, y podamos compartir la palabra o decirlo, las maravillas y prodigios que el Señor ha hecho con nosotros. Así seamos, porque aquellas personas van a ser como el centurión, que escuchó la palabra y la atendió, y mandó a llamar a Yeshua para que sanara a su siervo. Yeshua sana al siervo del centurión romano de Capernaum sin siquiera verlo, solamente mandó la palabra. El centurión, reconociendo su propia indignidad y la autoridad divina de Yeshua, pidió solo dijera una palabra para sanar a su criado. Esto demuestra la fe gigante que tenía aquel hombre, ¿verdad? Una fe enorme, gigante, porque nada más dijo, di la palabra, manda la palabra,
y la palabra fue mandada por Yeshua y aquel siervo fue sano. Y yo creo ahí que no nada más sanó una persona, sino muchos, ¿verdad?, fueron sanos y muchos se entregaron, ¿verdad?, en aquel momento a nuestro Señor Yeshua, ¿verdad?, creyeron en Él por aquel prodigio, ¿verdad?, que había hecho Yeshua solamente con mandar la palabra. Así es que nosotros compartamos la palabra a cualquiera que esté enfrente de nosotros y digámosle que Yeshua sana, primeramente que salva, ¿verdad?, sana, y que Él viene también, hermano, hermana. Él viene porque viene por un pueblo, ¿verdad?, que ha compartido su palabra, que le cree y que le ha reconocido como su único y suficiente Salvador. Pues es mi palabra, mi estudio, ¿verdad?, en este momento, compartir esta palabra con ustedes. Y ahorita vamos a orar por Israel y después orar por peticiones y vamos a unos mensajes y regresamos. Para tu negocio, aquí en Soluciones Digitales lo encuentras. Tenemos spot para anunciarte en tus redes sociales o donde desees. Síguenos y entérate de nuestros servicios en Soluciones Digitales. Recuerda, búscanos en Facebook como Soluciones Digitales. Somos una empresa 100% establecida, atendida personalmente por su propietario, ingeniero Osvaldo Alcocer. En Soluciones Digitales somos tu mejor opción. Si está pensando dónde almorzar, comer o cenar, no lo piense más y venga a Restaurant El Caporal. Contamos con excelente y variedad de platillos, así como su desayuno, acompañado de una buena taza de café, huevos al gusto, como usted los quiera, con sus tortillas de harina que no podrían faltar. Contamos con hamburguesas al estilo del Caporal y la milanesa de pollo al puro estilo del Caporal. Su parrillada al carbón, también como los taquitos de fajita. Contamos con arrachera, con enchiladas al estilo el Caporal y la parrillada mixta y los cortes estilo americano. Contamos con platillos de tierra y mar y alitas 100% al estilo Caporal. Los esperamos en la avenida Lauro Villar, número 160, en la Colonia Modelo, y sus teléfonos donde usted puede hacer su pedido, atendidos personalmente por sus propietarios Lili y Sergio Fernández. Contamos con amplio estacionamiento para su comodidad. Contamos con salón de eventos de 40 a 80 personas. Muchas gracias por su preferencia. Los esperamos en Restaurante El Caporal. Es un restaurante 100% familiar y su personal atento y amable. Así que los esperamos. Restaurante. Bueno, hermanos, vamos a seguir con la oración sobre Israel, ¿verdad? Sobre Tierra Santa, sobre nuestra tierra amada. Pero primero quiero compartirles un pequeño, una pequeña palabra. Dice así: mientras la iglesia pelea y se divide y se entretiene al rebaño con psicología motivacional y de cómo hacerte rico, los satanistas, santeros y brujos están bien ocupados, claman, ayunan, ofrecen sacrificios al diablo para que haya rebeldía en el liderazgo, para que haya confusión, indiferencia y tibieza, desánimo, violencia, para que los pastores caigan y las familias se separen, que haya adulterio, enfermedad, carnalidad, pobreza, depresión, vicios, y la iglesia no lo percibe, ni lo acepta, ni se lo imagina, porque unos están más interesados y enfocados en cosas insignificantes, otros cegados en el afán terrenal y otros embobados en sus banalidades.
pero el sonido final del shofar de Yahweh está por sonar, anunciando el inminente regreso de Yeshua en las nubes, llamando a su remanente amado y escogido que esté preparado. Así es que no perdamos el tiempo, hermanos, cuando vamos a la iglesia. Todas estas cosas están pasando, no digo en todas, pero en muchas iglesias, banalidades, ¿verdad? Solamente el ir por cumplir, o aparte del ir por cumplir, las personas a la palabra no la leen, no leen la palabra, no oran, y debemos estar orando y debemos estar leyendo la palabra para que el Señor, cuando Él venga, como dice, cuando el shofar suene, nosotros seamos de los que nos vayamos con el Señor. Estemos preparados, mi hermano. Vamos a estar orando por Israel. Vamos a leer el Salmo 122. Dice la palabra del Señor: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh nuestro Elohim, buscaré tu bien. El Salmo 137 nos dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mis alegrías. Aleluya. Así es que oremos por Israel, porque la palabra nos lo dice. Y también en Génesis nos dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, nos dice la palabra del Señor. Oremos por Israel, porque sabemos que es el reloj profético de Dios. Ahí es donde van a pasar, donde empezaron las cosas, y ahí es donde van a terminar. Entonces oremos por Israel. Padre, en esta hora nos allegamos al trono de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, por Israel, Señor, para pedirte por tu pueblo amado, por tu tierra santa, por todos nuestros hermanos que se encuentran, Señor, ahí en Israel. Te pedimos, gracias a ti, Señor, que ahorita no está en acción la guerra, ha parado unos días, Señor. Te seguimos que pues no te pedimos, ¿verdad?, que tú la quites, porque sabemos que va a pasar, Señor, todo esto va a pasar, pero te pedimos que protejas a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en Israel. Padre, te pido, Señor, que pastorees a cada uno de nuestros hermanos en Israel. Guárdalos, protégelos, que nunca les falte el alimento y el agua espiritual y material. Revélate, Padre, a ellos. Quita el velo de sus corazones. Abre sus ojos espirituales para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, les revele a Yeshua como el Mesías. Tráele la bendición, la ayuda de los 4 puntos cardenales, Señor. Bendice sus ríos, sus mares, sus montañas, sus asentamientos, sus ciudades, sus valles, sus lagos, sus sembradíos al 100 por 1, Señor. Bendice su economía. Cuida de todo tu pueblo que está en la diáspora, Señor, también. Guarda todas tus fuerzas armadas, Señor, que defienden al pueblo de Israel, Señor. Terrestres, marítimas, aéreas, todos sus valientes y jóvenes soldados. Que tu sangre, Señor Yeshua, los cubra, que sea la cúpula de hierro que los cubra. Cuida a todos los médicos, las enfermeras que participan, Señor, en esas guerras, que permanecen en sus bases, en los hospitales. Cuida de la paz, la seguridad y las
salud de todo Israel. Te pedimos por todos los enfermos que están luchando por su vida, porque los sanes, que traigas la paz, Señor, a Israel, la cual eres tú, Yeshua, que vengas pronto, Padre. Te necesitamos, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en obediencia a tu palabra, por amor a la niña de tus ojos. Oramos por la paz de Jerusalén y la tierra de Israel. Bendice el pueblo de Israel con tu promesa de redención. Guárdalos con tu amor, Señor. Bendice tu pueblo amado, Padre. Bendice, Señor, a todos los comerciantes, Señor, que ahorita con estas guerra que hubo, que están, estos problemas que están habiendo, no hay, Señor, turismo en Israel, no tienen entrada, Señor. Te pedimos que tú suplas sus necesidades, que bendiga, Señor, al primer ministro de Israel. Úsale, Señor, igualmente, Señor, al ministro de guerra, Señor, al presidente de Israel. Te pedimos por cada uno de ellos que tú, Señor, pongas ideas en sus cabezas, en sus mentes, Señor, lo que tienen que hacer, que sabemos que tu pueblo, Señor, tiene que pasar, Señor, por cosas muy difíciles, pero Padre, te pedimos que tú, Señor, que tú, Padre, estés con ellos cada momento, cada instante, Señor, que tú estés con tu pueblo Israel, que le bendigas, que le guardes, que le prosperes, Señor. Padre, Israel es el reloj profético. Israel marca el tiempo para todo el mundo, y ahí dice tu palabra que de ahí viene la bendición, de ahí viene el Mesías. Nuestro Redentor es judío, es de Israel, y tenemos que estar orando por Israel. Tenemos que estar orando por todos nuestros hermanos que se encuentran ahí en Israel y en la diáspora. Oremos por todos, por esas guerras, Señor, que está habiendo, Señor, pero tú conoces, Padre, hasta cuándo se van a acabar, hasta cuándo se van a terminar. Solamente te pedimos que protejas a Israel, que tus ángeles, arcángeles, serafines, carros de fuego, tu gente a caballo siempre esté cuidando alrededor de tu pueblo. Tu mano de poder esté con ellos. Tu palabra nos dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y nosotros confiamos en un Dios vivo, en un Dios de poder, en Yeshua. Tú amas a tu pueblo, Señor. Tú diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, por cada uno de tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que bendigas, Padre. Bendice, Yeshua, a todos nuestros hermanos en Israel. Te pedimos por los líderes de Israel, por aquellos que protegen a Israel, por los aliados de Israel. Te pedimos también por protección, por las amenazas de guerra de Israel, Padre. Te pedimos, Padre, que guardes a todos aquellos soldados que se encuentran, Señor, quizá han perdido un miembro, Señor, de su cuerpo, Padre. Te pedimos por ellos que los restablezca, Señor, por aquellos niños que han quedado sin padre, por aquellas madres que han quedado sin hijos, sin esposo, aquellos que han quedado sin sus familiares. Bendice tu pueblo, Señor. Trae la paz dentro de tus muros, el descanso dentro de tus palacios, por amor a nuestros hermanos. Estamos orando y diciendo: la paz sea con Israel, la paz sea contigo, Israel. Bendecimos desde este lugar, desde acá de México, bendecimos a Israel. Guárdalo, Padre. Guarda a tu pueblo amado, Señor. Dale de tu shalom, Señor. Dale de tu reposo, Señor. Y te pido por ellos que abran su entendimiento. Ábrele su entendimiento para que ellos te conozcan y más de ellos sean salvos, Padre. Sabemos que realmente al último todos van a ser salvos, pero antes de que vengan los malos días, como dice tu palabra, y digan no tengo en ellos contentamiento, antes de que vengan estas pruebas tan duras para tu pueblo, Señor, estas guerras tan duras para tu pueblo, que al punto de que estén exterminándolos, tú vas a volver, Padre. Te pedimos, Padre, te pedimos, Yeshua, que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Bendecimos tu pueblo desde aquí, bendecimos tu pueblo amado, tu tierra santa, Señor. Guárdale, Señor, a todos los campesinos, Padre, que también por estas guerras no han podido sembrar, no han podido cosechar. Te pedimos que sus
sus granos, Señor, tú los multipliques al 1000 por uno, Señor, ya no al 100, sino al 1000 por uno, a todos estos hermanos que perdieron sus hogares, sus casas en estas guerras, que quizá están siguiendo viviendo en los hoteles, Padre. Te pedimos que bendigas la economía de Israel, Señor, y bendice a cada uno y guárdalos y protégelos en el hueco de tu mano poderosa y santa. Bendice a tu pueblo. Aleluya. En el nombre de Yeshua, Señor. En el nombre de Yeshua te pedimos, Padre, por Israel. Protege con tu misericordia y extiende tu paz protectora sobre esta hermosa nación, escogida por ti, Señor. Que brille la luz de tu verdad sobre sus líderes. Guíalos, Señor, con tu buen consejo. Da fuerza y guarda las manos de quienes construyen y defienden Tierra Santa. Trae la paz dentro de tus fronteras, la seguridad a todos tus hijos, Padre. Recuerda a toda la casa de Israel en la diáspora, Señor, y bendice, Señor, cada una de las fronteras de Israel, Señor. Cúbrelas, Padre, con tus ángeles y tus arcángeles, Señor. Cubre la frontera de Jordania, la frontera de Siria, del Líbano, la frontera de Egipto, la frontera de Gaza, Señor. Cúbrelos, Padre, que nuestros hermanos ahí en Israel estén, Señor, seguros, Padre, contigo, Padre. Esa seguridad que tengan, dáselas a tus hijos, Padre. Recuerda a toda la diáspora, Señor, en todos los países que están siendo atacados nuestros hermanos, Señor, en donde están en los países regados, Padre. Ellos en la diáspora están siendo atacados también, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y une sus corazones para amarte y para guardar todos tus preceptos, tu palabra, para que sea una bendición para toda la humanidad, Señor, como siempre lo ha sido. Tu pueblo ha sido una bendición para toda la humanidad, porque donde quiera que han ido, la gente ha conocido tu palabra, Señor, por medio de ellos, aunque no la prediquen, pero ellos nos enseñan cómo eras tú, Señor, cómo compartías, Señor, tu palabra, Señor, con amor y con misericordia, Señor. Bendice tu pueblo Israel, Señor, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Aleluya. Ahora vamos a estar orando por las peticiones que tenemos, por los enfermos, por los necesitados, por todos, porque todos necesitamos del Señor. Aunque tengamos, a veces decimos necesitamos porque no tenemos dinero, pero aunque haya dinero en las personas ricas, necesitan del Señor. Necesitan si están ricas, muchos están enfermos. Y de qué les sirve su riqueza si no pueden ser sanos. Entonces debemos de orar los unos por los otros siempre, por todos los enfermos, necesitados, pobres, ricos, desconsolados. Por toda la humanidad debemos de estar orando. Y vamos a estar orando en esta hora. Y principalmente por los enfermos, porque nadie sabe lo que es vivir el dolor de una enfermedad hasta que pasa por ella. Oremos por los enfermos como si fuese por nosotros mismos. Aleluya. Padre, en esta hora nos llegamos ante el trono de tu presencia, Señor, bendiciendo, Señor, primeramente nuestro país. Hemos orado por Israel, pero ahorita, Señor, oramos por todo el mundo. Primeramente te pedimos por nuestro país, Señor, por todos los países del mundo, Señor, principalmente por Venezuela, Señor, que sabemos esta tragedia tan grande que pasó y siguen con la tragedia porque hay muchas personas que aún todavía no aparecen, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos en Venezuela y te pedimos por todos los países del mundo, Señor. Siempre, Señor, que tu mano poderosa y santa esté sobre cada uno de nosotros. Tú nos guardarás, dice tu palabra, en el día malo, y por eso nos allegamos ante ti, Señor, porque tu palabra nos está dando confianza que tú nos guardarás en el día malo
Como pueblo, Señor, tenemos mucha necesidad de unos buenos gobernantes, que nuestras ciudades estén limpias de crímenes, de drogas, Señor. Te pedimos por nuestros países, nuestras ciudades. Nos allegamos ante ti, Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, pidiéndote por todos aquellos que tú les has dado autoridad para gobernar, a los reyes, a los presidentes, a los jueces, a los gobernadores, a los presidentes municipales, diputados, senadores, todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, nos dice tu palabra, ya que todas las autoridades están puestas por ti y tú nos mandas que oremos por ellas, porque un día les vas a pedir cuentas a todos aquellos servidores de las naciones. Dale sabiduría, conocimiento, entendimiento y sobre todo temor de ti, Yahweh, que reconozcan su insuficiencia y busquen tu voluntad, Padre, que hagan lo correcto para cada uno de sus pueblos, de sus ciudades donde están gobernando, Padre. Te pedimos, Padre eterno, por todos los enfermos, los necesitados, los pobres, los ricos, los desconsolados, los huérfanos, Señor, los que viajan por aire, mar y tierra, Señor, también por todas nuestras autoridades, Señor, que arriesgan su vida, Señor, en andar tal vez cuidando las ciudades, cuidando las áreas donde les corresponde, los soldados, los policías, Señor, te pedimos que también los cubras, Padre, con tu sangre poderosa, porque es su trabajo el de ellos, Padre, pero también enséñales, Padre, a que sean honestos, Padre, honestos, Señor, delante de ti, Señor, que no abusen de las personas, Señor. Te pedimos por los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, Señor, tal vez en las calles, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, seas con todos los enfermos, los que te necesitamos de una y de otra manera, Señor, porque muchos te necesitan, Señor, quizá en lo económico, en la enfermedad, en lo emocional, Señor, enfermedades, Señor, de su cuerpo. Señor, te pedimos que tú sanes a cada uno de los enfermos. Te pedimos por el soldado, Señor, Yair Rengifo, que es un soldado que está herido en Israel, Señor, lo hirieron en el Líbano, Padre. Te pedimos, Padre, se está pidiendo la oración por este soldado, Señor, que tú seas con él, Señor, y tú le sanes todas sus heridas, Padre. Tú sabes qué es lo que él tiene, Señor. Igualmente te pido por don Beto, Señor, que tiene un tumor en su tiroides, Señor. Te pedimos, Padre, por este hombre, Señor, que tú vengas a ayudarle, Señor, ayudarle a mover sus papeles que lo van a trasladar, Señor, quizá a Querétaro o a otra parte para que sea operado, Señor. Lo ponemos en tus manos a don Beto, Señor. Cuídalo, guárdalo, protégelo, Señor, sobre todo, Señor. Pon tu mano poderosa y santa, sanadora, Señor, en ese tumor que él tiene ahí en su tiroides, Señor. Bendice a don Beto, Señor. También te pido por una persona que estaba pidiendo oración, no recuerdo su nombre, pero tú conoces quién es, estaba pidiendo oración para que le ayuden a arreglar sus papeles, porque él es de otro país y tiene a su niño que está muy enfermo del corazón, y para poderse trasladar desde Chiapas a México necesita tener sus papeles arreglados porque él es de otro país, Señor. Te pido por este hombre, Señor, que lo ayudes allá donde está en Chiapas, Señor, para que él pueda atender a su niño, Señor. Igual te pido por la hermana Yolanda González Martínez de Ciudad Juárez, Señor, que está enferma, Señor. Te pedimos, Padre, que pongas tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor. Para ti nada es imposible, para ti las cosas son posibles, Señor. Y mandamos tu palabra, así como ese centurión solo le dijo a Yeshua, le mandó decir, solo manda tu palabra, y nosotros también, Señor, mandamos tu palabra. No es palabra nuestra, sino es palabra tuya, Señor. Tu palabra de sanidad, Señor, a todos estos enfermos que estamos orando por ellos, por Yolanda González, por la familia González Martínez, por la familia González Ramírez, que tú los ayudes a seguir adelante en tu camino, que tú les salves, Padre, por Marcelo
Marcela Martínez, Señor, y todos sus familiares, Señor. Sálvales, Padre. Nuestra hermana Marcela siempre ha pedido por sus familiares que sean salvos, por Jacobo, Señor, que también, Señor, tú les sanes, Señor. Bendícele, Señor, sé con él. Tú sabes su necesidad, por el matrimonio de Petra y Gilberto, que están enfermos. Padre, aquí en Matamoros te pedimos, Padre, que tú les des la sanidad divina, Señor. Por Blanca Gómez, nuestra hermana Blanca, Señor, sánala, bendícela, guárdala y protégela. Por nuestra hermana Juanita Trejo en California, Señor, que tú sanes esa enfermedad de sus huesos, Señor, ese cáncer de sus huesos, lo eches fuera de su vida, Señor. Sana a nuestra hermana, Señor, allá donde se encuentra. Bendícela, guárdala, Señor. Por Mónica Arellano también, Señor, que tú la sanes de ese cáncer que ella tiene, Señor. Por situaciones económicas de José Ángel Gómez, por la venta de un rancho y una casa en California, Señor, te pedimos, Padre, que tú, Señor, pongas la persona indicada que tenga que comprar ese rancho y esa casa, Señor, en tus manos la ponemos, Padre. Por Anabel Díaz Zacarías, que pide oración por toda su familia, Señor, bendícela, Señor. Por José Inés Chávez Soto, por un buen empleo y sus finanzas, Señor. Por Efraín Hernández, que él pide, Señor, siempre la oración por Israel. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano, Señor, así como pide por Israel, Señor. Bendícele, Señor, guárdale, cuídale, protégele, contesta sus oraciones, sus peticiones. Por Ciril Arenas, que tiene una oración personal, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana. Por Teresa Bernal, por sus hijos y su familia, sálvalos, Padre. Salva a toda esta familia Bernal, Señor. Por Aida Valdés, por su familia también, sálvala, Señor. Te pedimos, Padre, por los pastores, Señor, y misioneros, por hermano Israel Escobar, pastor del Templo La Hermosa en Altamira, Señor. Dales entendimiento a cada uno de los pastores, dales sabiduría, dales gracia, dales favor delante de ti, delante, Señor, de su congregación, Señor, y úsalos, Padre, síguelos usando, Padre, para que más almas vengan a tu conocimiento, Señor. Por el hermano José Antonio Contreras, pastor en Nogales, Sonora. Por el hermano Jesús González, pastor en la iglesia Fuente de Poder, Señor. Bendícele, Señor, sigue usándolo. Bendice a su esposa también. Por Miguel Ángel Mata, pastor y misionero en la Huasteca, Señor, sigue bendiciendo a nuestro hermano y su familia. Por el hermano Emeterio Salinas, pastor y misionero en Mercedes, Texas, Señor, y su esposa, Señor, síguela bendiciendo y sígueles usando, sígueles prosperando. Por el hermano Juan García, pastor y misionero en Mercedes. Por el pastor Jorge Segovia, pastor en Austin, Texas, en Vida Nueva, Señor, y su esposa, su congregación, sígueles bendiciendo. Por el pastor Abimael Solís, pastor del Templo La Hermosa de Reynosa, y su esposa y su familia, sígueles bendiciendo. Por mi hermano pastor Gustavo Padilla y su esposa y su niño, Señor, en Casa de Restauración Paz en Bronzeville, Señor, sigue bendiciendo a nuestro pastor, Señor, sigue usando y darles entendimiento y sabiduría, Señor, a nuestros hermanos, Padre, de lo alto, como siempre lo has hecho. Por el pastor Germano Campo, en Almoloya de Paredón de Estado de Juárez, ahí, Señor, en esa cárcel, Señor, te pedimos que nuestro hermano siga, Señor, lo sigas usando para salvar más almas. Por nuestro hermano Carlos Ramírez Neri y su familia, Señor, su esposa, bendícelo, Señor, pastor aquí en la iglesia Jehová Jireh de Matamoros. Por el pastor Alberto Sandoval, pastor en Matamoros, Señor, aquí en la iglesia Juan 3:16, a su esposa, a su niño, sígueles bendiciendo y usando en gran manera. Por el pastor Conrado Sánchez y su esposa, su familia, sígueles usando ahí en la iglesia Nuevo Amanecer en Los Frenos, Texas. Por nuestro hermano Víctor Martínez, pastor en la iglesia Visión y Matamoros, bendice su congregación, su esposa, su familia, Señor. Por los ministerios, Padre, que hay, Señor, unos de los ministerios de tantos que hay, Señor, te pedimos por nuestro hermano Antonio Bolaines, escatólogo en McAllen, Texas, nuestro
hermano David Diamond, pastor, conferencista en Israel, Señor. Bendícelo, Señor, síguelo usando allá en Israel, que siga hablando de tu palabra para que se salven más almas. Por la comunicadora Josefina Rincón en España, JR entre comillas, que ella, Señor, nos da las noticias de tu pueblo, Señor, nos da las noticias de Israel juntamente con el comunicador Estrategias Militares de España también. Ellos nos comunican, ¿verdad?, todo lo que pasa en Israel. Bendíceles, guárdales, cuídales. Por el evangelista Gary Lee, Señor, úsales, sígueles usando, Padre, sígueles bendiciendo. En esta hora te lo rogamos en el nombre de Yahshua HaMashiach, a quien le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Y bendice a cada uno de los que te necesitamos, Señor. Bendice este lugar también, Señor, que humildemente, Señor, predicamos tu palabra y pedimos, Señor, por tu pueblo Israel, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Trae la paz dentro de tus muros. Bendice todos nuestros hermanos en todos los países del mundo, Señor, y todos alrededor de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Y les esperamos el próximo jueves. Nos estará compartiendo mi hermana Mari Hernández. Y el próximo lunes, no sé qué. Estamos hablando sobre las 12 tribus de Israel que fueron dispersadas, las tribus del norte o bien de la casa de Israel. Vamos en el capítulo 8. Ah, ok. Entonces es muy importante saber, ¿verdad?, para dónde fueron las tribus de Israel, y es muy importante saberlo porque de alguna de esas tribus que fue dispersada venimos cada uno de nosotros, y es importante. Dios me es el próximo lunes a las 6 y el próximo jueves también a las 6 con mi hermana Mari. Que el Padre de Gloria me les bendiga y shalom, hermanos, shalom.